La primera persona desapareció un viernes por la noche dentro de una atracción llamada la Casa del Terror. Pensaron que era una broma, tal vez alguien que salió por una puerta de emergencia, o que decidió asustar a sus amigos escondiéndose dentro. Pero, cuando revisaron las cámaras del parque, descubrieron algo extraño. El hombre entró y nunca apareció en la salida. 2 días después, ocurrió otra vez. Esta vez, fue una pareja. Las cámaras mostraron claramente cómo ambos entraban por la puerta principal de la atracción, riendo, empujando el pequeño carrito que avanzaba por los rieles dentro del edificio oscuro. El carrito salió al final del recorrido, completamente vacío. El parque cerró la atracción durante 3 días. Revisaron paredes, túneles, trampillas, incluso el sistema de rieles bajo el suelo. No encontraron nada, ningún pasaje secreto, ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Cuando volvieron a abrir la Casa del Terror, el gerente dijo que todo había sido un malentendido, pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de esas desapariciones. Algo que un empleado del parque me contó mientras mirábamos el edificio desde lejos, en silencio. Me dijo que después de la segunda desaparición, algunos trabajadores juraban haber visto algo extraño dentro de la atracción. Decían que varios de los muñecos mecánicos que decoraban los pasillos no estaban en la misma posición que el día anterior, y que algunos de ellos parecían estar mirando directamente hacia la salida, como si estuvieran esperando que alguien más entrara. ¿Alguna vez entraste en una atracción de terror pensando que todo era parte del espectáculo y de repente algo se sintió demasiado real? Lugares como estos están diseñados para manipular nuestros sentidos. Luces que fallan, sonidos en la oscuridad, figuras que parecen moverse cuando no deberían. Pero lo que ocurrió dentro de la Casa del Terror aquella noche no era parte del guión. Si te gustan las historias de misterio y terror psicológico como esta, asegúrate de suscribirte al canal, dejar un like y activar las notificaciones, porque aquí exploramos relatos donde la línea entre lo real y lo imposible desaparece lentamente. Y antes de seguir con lo que me ocurrió dentro de ese parque, quiero leerte en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video ahora mismo? Ahora sí, déjame contarte qué pasó la noche en que decidí entrar a la Casa del Terror. La noche en que todo ocurrió. El parque de diversiones estaba a punto de cerrar. Llegué poco antes de la medianoche, cuando la mayoría de las luces comenzaban a apagarse y el sonido de la música distante se mezclaba con el viento frío que atravesaba los pasillos vacíos. El aire olía a metal húmedo y algodón de azúcar viejo. La avenida principal del parque estaba casi desierta. Solo algunas familias caminaban hacia la salida con niños dormidos en los brazos. Las luces de neón parpadeaban con un zumbido eléctrico constante que hacía que todo el lugar pareciera cansado, como si el parque mismo estuviera tratando de dormir. Mientras avanzaba hacia el fondo del parque, el ruido desaparecía poco a poco. Las risas y los altavoces quedaron atrás, reemplazados por un silencio incómodo que se rompía apenas con el chirrido lejano de alguna atracción moviéndose lentamente en la oscuridad. Un vendedor guardaba su carrito de palomitas cerca de un poste de luz. Cuando me vio caminar hacia la zona trasera del parque, siguió mi mirada y luego negó con la cabeza lentamente, como si supiera exactamente a dónde iba. No dijo nada, pero su expresión fue suficiente para hacerme sentir observado.
Después de unos minutos caminando, la vi. La casa del terror se levantaba al final del camino, iluminada por una luz amarillenta que hacía que el edificio pareciera más viejo de lo que realmente era. La fachada imitaba una mansión abandonada, con ventanas falsas, madera desgastada y un balcón torcido proyectando sombras largas sobre el suelo. Había solo 3 personas en la fila, 2 adolescentes que hablaban en voz baja y un hombre mayor mirando su teléfono. Nadie reía, nadie parecía emocionado. Era como si todos recordaran las historias sobre las desapariciones, aunque ninguno quisiera ser el primero en mencionarlas. Me acerqué al pequeño mostrador de entrada. Un empleado del parque estaba allí, con uniforme oscuro y ojos cansados. Cuando me vio acercarme, levantó la mirada y preguntó simplemente, ¿solo? Asentí, y él tomó un boleto sin apartar la vista de mí. El recorrido dura unos 5 minutos, dijo con voz baja. Mantenga las manos dentro del carrito y no intente bajar durante el trayecto. Parecía repetir un guión aprendido, pero antes de entregarme el boleto, dudó un segundo, como si estuviera pensando si debía decir algo más. Entonces inclinó un poco la cabeza hacia mí y susurró. Si algo se siente raro ahí dentro, no mire demasiado tiempo a los muñecos. Pensé que era una forma extra de asustar a los visitantes, parte del espectáculo de la atracción. Sonreí esperando que él también lo hiciera, pero no sonrió. Tomé el boleto y me senté en el pequeño carrito que esperaba en la entrada. El metal estaba frío. La compuerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, y el carrito comenzó a moverse lentamente hacia la oscuridad de la casa del terror, donde la primera figura colgada del techo ya parecía estar mirándome. El carrito avanzó lentamente por el riel metálico, y la luz del exterior desapareció por completo detrás de mí. Dentro de la casa del terror, el aire era más frío. El sonido del parque quedó tan distante que parecía pertenecer a otro lugar. La primera sala estaba iluminada por una luz roja débil que apenas revelaba las figuras colgadas del techo. Eran muñecos disfrazados de cadáveres caricaturescos, sostenidos por cuerdas que los hacían balancearse lentamente sobre el recorrido. Cada vez que el carrito pasaba debajo de uno de ellos, el mecanismo emitía un chirrido seco. Intenté convencerme de que todo era parte del espectáculo. Ese tipo de atracciones siempre usan movimientos bruscos y luces inestables para hacer que el cerebro imagine cosas que no están ahí. Sin embargo, el olor que flotaba en el aire no encajaba con el escenario. No era el olor de polvo o pintura vieja. Era algo más pesado, algo que me recordaba vagamente a un hospital antiguo. Un olor metálico y húmedo que parecía quedarse en la garganta cuando respiraba demasiado profundo. El carrito giró lentamente hacia el siguiente pasillo. Al pasar bajo uno de los muñecos, escuché un pequeño golpe seco sobre el metal detrás de mí, como si algo hubiera tocado el carrito por un segundo. Me giré inmediatamente. El muñeco seguía allí, balanceándose. Su rostro de plástico estaba iluminado por la luz roja que parpadeaba sobre nosotros. Sus ojos pintados parecían mirar hacia abajo, directamente hacia el asiento donde yo estaba sentado. Seguí avanzando, mientras el recorrido se volvía más oscuro. Las paredes estaban cubiertas con telas negras que absorbían casi toda la luz. A lo lejos, un altavoz reproducía un sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, mezclado con susurros apenas audibles.
Entonces el carrito entró en una sala llena de espejos. Los paneles reflejaban la luz roja en todas direcciones, creando decenas de pasillos falsos que se extendían en el reflejo. Por un momento fue imposible saber cuál era el camino real del riel. Cuando levanté la vista hacia uno de los espejos, vi mi reflejo sentado en el carrito. Y detrás de mí, por un segundo, apareció otra silueta. Era la forma de alguien inclinado hacia adelante, como si estuviera observando el recorrido desde el asiento trasero. Giré la cabeza de inmediato. El asiento estaba vacío. Volví a mirar el espejo, pero ahora solo estaba mi reflejo y la oscuridad detrás de él. Sin embargo, justo antes de que el carrito saliera de la sala, noté algo que me dejó completamente inmóvil. En el reflejo, uno de los muñecos del pasillo anterior ya no estaba colgado en su lugar. El carrito salió lentamente de la sala de espejos y entró en un túnel mucho más oscuro que los anteriores. La luz roja desapareció detrás de mí, reemplazada por una iluminación amarilla débil que apenas alcanzaba a revelar el riel metálico que se extendía hacia adelante. El silencio allí dentro era distinto. Ya no se escuchaban los efectos de sonido de la atracción, ni las cadenas arrastrándose por los altavoces. Solo se oía el ruido constante de las ruedas del carrito, deslizándose sobre el metal, y mi propia respiración, que sonaba demasiado fuerte dentro de aquel túnel estrecho. Después de unos metros, el recorrido giró hacia un pasillo lateral, donde las paredes estaban cubiertas de madera vieja. Allí había más figuras mecánicas, pero estas eran diferentes a las del inicio. No estaban colgadas ni balanceándose. Estaban de pie, alineadas contra la pared como si fueran visitantes congelados en medio del recorrido. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras grotescas. Payasos, cadáveres, criaturas deformes. La iluminación amarilla hacía que las sombras de esas figuras se alargaran sobre el suelo del pasillo. Mientras el carrito avanzaba, parecía que todos me observaban en silencio. Intenté mirar hacia adelante para ignorarlos, pero algo me obligó a observar con más atención. Había detalles en esas figuras que no encajaban con simples maniquíes. La textura de las manos, por ejemplo, no parecía plástico ni goma. Parecía piel real. El carrito avanzó un poco más y pasó justo frente a uno de ellos. Era un payaso con una sonrisa exagerada pintada sobre la máscara. Pero debajo de esa máscara, en el espacio entre la tela del disfraz y el cuello, pude ver algo que se movía. Un pequeño temblor. Un movimiento involuntario, casi imperceptible, como el de alguien intentando respirar muy lentamente. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Entonces recordé las desapariciones, las 3 personas que habían entrado a esta atracción y nunca salieron. Miré nuevamente a las figuras alineadas contra la pared, contando una por una mientras el carrito avanzaba. Había demasiadas. Y cuando el recorrido llegó al final del pasillo, uno de esos maniquíes movió ligeramente la cabeza, lo suficiente para que pudiera escuchar, en medio del silencio del túnel, un susurro débil saliendo de detrás de la máscara. No te detengas. Sigue adelante. El carrito siguió avanzando después del susurro, entrando en la última sala del recorrido. Allí no había música, ni luces de colores, ni figuras grotescas colgando del techo. Solo una habitación amplia iluminada por una lámpara blanca que colgaba del centro, balanceándose lentamente. A los lados del riel había más figuras inmóviles, pero ahora
Podía verlas con claridad. No eran maniquíes, eran personas. Algunas aún respiraban muy despacio, atrapadas dentro de disfraces rígidos, obligadas a permanecer de pie como parte del escenario. Sus ojos se movían detrás de las máscaras, mirando al carrito pasar frente a ellas, como si cada visitante fuera la última oportunidad de ser visto. El recorrido terminó unos metros más adelante, donde una puerta automática se abrió hacia la salida del parque. Cuando el carrito se detuvo, un empleado estaba esperando, exactamente como en cualquier otra atracción. Sonrió, abrió la compuerta y me indicó que bajara. No mencionó nada sobre lo que había dentro. No preguntó si todo había estado bien. Simplemente repitió la misma frase que había dicho antes de entrar. Gracias por visitar la Casa del Terror. Mientras caminaba hacia la salida del parque, miré una última vez el edificio detrás de mí. Las luces parpadearon brevemente en la fachada. En ese momento, entendí algo que nadie había explicado en las noticias. Las personas no desaparecen dentro de esa atracción. Siguen allí. Permanecen de pie en la oscuridad, respirando lentamente, esperando que algún visitante note que ellos también forman parte del espectáculo.